Amigos de Expreso, de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe que dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y del país, desde luego. Empiezo por presentar a mis compañeros. Mario Flores, bienvenidos. Miguel, Pedro, un gusto estar aquí con ustedes otra semana y para hablar temas primordiales de México y el mundo. Seguramente. Pedro Alfonso García. Yo muy molesto por la intervención a nuestra soberanía por parte de Estados Unidos con el decomiso que hubo de esa bodega montada de Huachicol aquí en la capital tamaulipeca. Que en realidad, técnicamente, según estuve leyendo, no fue en la capital, sino en Güemes. Técnicamente ya era municipio de municipio de Güemes. Así es que podemos seguir diciendo que Victoria está libre de Huachicol. De Huachicol, sí. Oiga, vamos a hablar de un poco de eso, de la relación México-Estados Unidos, que ustedes lo saben, cada día se vuelve más relevante. Están ocurriendo cosas importantes en la política interna de Estados Unidos, las cuales evidentemente están repercutiendo y van a repercutir en el mediano y en el largo plazo en México. En lo inmediato está Estados Unidos entrando ya en la recta final, en la víspera de una elección intermedia muy importante para el futuro de ese país, que creo yo vive una etapa histórica de su desarrollo democrático, con una polarización evidente, con una crisis política que sufre el gobierno de Donald Trump y que me parece que va a notarse en la elección de noviembre. No sé tú cómo lo veas, Mario. Tal cual así, Miguel. Mira, hoy por hoy la mayoría de las encuestas en Estados Unidos posicionan al presidente Donald Trump alrededor de los 30% de aprobación. Entre el Partido Demócrata está por debajo de del 10% de aprobación, los que son demócratas y que ven bien a Trump es abajo del 10%, y los que son republicanos y ven bien a Trump alrededor del 68-67%. Eso indica que en el total de los ciudadanos en Estados Unidos, las encuestas lo que arrojan es que Trump anda alrededor de los 32, 33, 34% de popularidad, el más bajo desde Nixon. Eso quiere decir que en noviembre, que va a haber elecciones, que se renueve la Casa de Representantes, por completo se va a renovar los 435 posiciones de la Cámara de Representantes, y probablemente vaya a perder la mayoría, como tiene ahorita Donald Trump y el Partido Republicano, para aprobar cualquier cosa, el presupuesto, presupuesto para guerra e ir a invadir a otros países y tantas cosas que requieren la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en Estados Unidos. Ya se va a topar con pared, si en dado caso que pierdan en noviembre las elecciones intermedias, que es muy probable que eso suceda. Empezando por ahí, es algo problemático para el cierre del periodo de Donald Trump. Se dice que puede haber hasta un impeachment, o sea, que a lo mejor lo quiten de la silla de la presidencia de Estados Unidos, y eso va a repercutir en la relación con México. Hoy por hoy hay una renegociación del Tratado de Libre Comercio. La semana pasada salió Donald Trump a decir en su oficina oval en la Casa Blanca que no quiere el tratado. Lo que se ha dicho es que se va a revisar el Tratado de Libre Comercio año con año, y esa revisión es muy problemática para México. ¿Por qué? Porque al revisar año con año los diferentes segmentos que involucran el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, no va a generar la certeza de inversión a largo plazo que requieren las grandes transnacionales para venirse a instalar en México. No es lo mismo una empresa chica americana o de otro país que se quiere instalar en México para aprovecharse del tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá, que una transnacional, como ya hubo un anuncio de la empresa Toyota que se va a llevar parte de su producción a Texas y se va a quedar otra parte de su producción aquí en Baja California. Pero todo eso en conjunto va a derivar a que se empiece a hacer menos atractivo México ante los ojos de los inversionistas de las grandes empresas transnacionales, repito. Va a ser muy complicado eso. También repercute en el tema de la relación en materia de seguridad, porque la política de Trump ha sido una política muy agresiva en materia de seguridad y en materia de inmigración. Eso va a llevar a que la relación México-Estados Unidos se tense un poco más, y veremos qué va a pasar en noviembre.
Yo veo un acto muy desesperado de la administración de Donald Trump por recuperar imagen. Al interior pareciera que las cosas no son tan fáciles. El modelo de Donald Trump pareciera que está condenado al fracaso. Les costó prácticamente 2 décadas, casi 3, establecer ese modelo de que toda la producción industrial se fuera a otras partes del mundo, y ahora la quiere volver a regresar a Estados Unidos. Pues no es tan fácil, porque es más costoso. Es más costoso, y no por el hecho de que cueste más, porque sí cuesta más construir fabricar en Estados Unidos, pero además está todo lo concerniente a los derechos laborales, etc. Por cierto, uno de los puntos débiles más fuertes que ahorita tiene actualmente Donald Trump es la huelga que se está dando en la Chevrolet, creo que es. Sí. La Chevrolet. De hecho, tuvo un enfrentamiento directo con un empleado que le pedía al presidente, le exigía que viera por ellos, y él lo que respondió fue: saquen a este socialista, a este comunista de aquí. Es una muestra de cómo las cosas no están saliendo como debe de ser, y además ellos mismos manejan ese mismo doble discurso. Por un lado, volver a hacer América grande de nuevo, traer todo el sector productivo de nuevo, pero en el primer intento te subes al avión presidencial con los multimillonarios más influyentes de todo el mundo, Elon Musk a la cabeza, a negociar como si fuera uno de los, ¿cómo decirlo?, la gran solución para los problemas del país con el gobierno de China. Todos se fueron allá a arreglar las cosas con Beijing, porque se había mantenido una crisis comercial. En el aspecto de México yo veo muy difícil. Han de ser, digo, no, falta ahondar más, es una tarea que tenemos como periodistas, ver qué tanto impacto tuvo los movimientos, si en realidad, porque a ver, por ejemplo, los productos de alta gama, los europeos lo están construyendo los coches más caros que vende la Volkswagen se fabrican en Europa. Los coches más caros que fabrica la Volvo se fabrican en Europa. Los coches más caros que suponen que quiere vender a Estados Unidos, pues se van a fabricar en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que los coches de alcance masivo, que son los que realmente generan riqueza, porque son los que se mueven más rápido, vayan a fabricarlos en Estados Unidos, por ejemplo. Es un doble discurso que está manejando el gobierno de Donald Trump. Los demócratas tienen una gran oportunidad, porque siento que no le han resuelto, Donald Trump no le ha logrado resolver los problemas a su votante, que ese es lo más importante. El votante de Donald Trump es mayoritariamente blanco, es mayoritariamente obrero, y tiene una forma de ver las cosas. New York Times ha hecho muchos análisis muy peculiar. Una es la estabilidad económica de lo inmediato, y la segunda es, que yo creo que es igual de importante, que es lo que ha tratado de hacer con Marco Rubio, es la fuerza que mantiene Estados Unidos al exterior, toda esta parafernalia de all troops, etc. Y no es algo que tampoco les ha funcionado. Pareciera que en lugar de resolver, detonaron más la bomba. Y vaya que en la estrategia republicana siempre se han dado este tipo de dinámicas. George Bush lo hizo tras el 9/11, pero ahora como que no existe una verdadera justificación para ir y matar a un ayatollah, o para llegar y matar y arrestar al presidente de Venezuela, que pareciera que terminó cometiendo lo mismo que señalaban los demócratas. En sus 2 campañas previas, Donald Trump siempre se vendió como el político que resolvía la paz mundial sin disparar una sola bala. Y ahora se puso a disparar todo, y eso es un gran síntoma de que las cosas no están bien en el interior, porque está buscando hacer campaña en otras partes. En el caso mexicano, yo veo como un mismo interés en común,
Mientras Donald Trump quiere debilitar la 4T desde Palacio Nacional, se quiere debilitar a un grupo de la 4T, y esa línea discursiva que se está dando en el tema de justicia, por un lado unos hablan del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, del lado de Estados Unidos, y por el otro lado aquí nos quieren vender esta cacería del huachicol, que pareciera que es una bandera estadounidense y en realidad es una bandera nacional. Entonces, es una relación muy compleja. El TMEC yo creo que es al final el punto más importante que va a haber aquí en la mesa, y pues todo indica, como lo dijo Mario, que no va a ser muy favorecible para nosotros. Yo insistiría con esto que mencionabas tú, Pedro, el desastre que ha sido la política exterior de Donald Trump. El fracaso estrepitoso de su guerra con Irán me parece que retrata perfectamente lo errático que ha sido esta política de su gobierno. Incluso también de su relación con Latinoamérica, lo que pasó en Venezuela, donde, pues para decirlo simple y llanamente, secuestró a su presidente en un movimiento que no mejoró en lo más mínimo las condiciones del pueblo venezolano. La dictadura sigue presente, simplemente con una línea directa atendiendo los llamados con Washington, pero el régimen sigue empoderado en Venezuela. Me parece que Lula va a reelegirse en Brasil, lo cual va a significar un golpe para los intereses de Estados Unidos en la región, cuyos alfiles sí, se quedarían siendo Javier Milei, que es ridículo pensar que pueda tener la fuerza para agrupar a las potencias latinoamericanas. La tragedia que estamos viendo en Colombia nos está permitiendo conocer al presidente que eligieron, que es un remedo de Javier Milei y de Nayib Bukele, que pareciera más un TikToker que un mandatario, y que también está alineándose a las órdenes de los Estados Unidos, mientras que las dos grandes potencias latinoamericanas, México y Brasil, me parece a mí que van a seguir siendo gobernadas por la izquierda, contra la cual Estados Unidos pareciera no tener las condiciones de hacerle mayor daño. Sí, estoy de acuerdo, Miguel y Pedro, en cuanto ha sido muy desastrosa la política exterior de Trump en una vía. En la vía que lo tomas, estoy totalmente de acuerdo. Es un fracaso la campaña militar en Medio Oriente. Realmente no salieron las cosas como estuvieron pensando. Pensaban que iba a ser una guerra de 10 días, de 3 días, de 5 días, cambiar el régimen rápido matando al ayatolá Jamenei, pero no fue así. No fue así. Ya pasaron 6 meses. Se gastan alrededor de 700, 800 millones de dólares diarios en esa guerra y no están obteniendo los resultados deseados. El estrecho de Hormuz está cerrado, el estrecho que estaba abierto antes de la guerra. No cambiaron el régimen, sigue el régimen, y todavía tienen el uranio enriquecido, los 450, 500 kilogramos de uranio enriquecido que había en Irán, todavía está ahí. Siguen atacando las regiones militares de Estados Unidos en toda la región. Ya se está amenazando en atacar las aguas, las plantas que potabilizan el agua, que es muy escasa en Medio Oriente. Entonces, sí ha sido un golpe muy duro para la política exterior de Trump, para la política expansionista del gobierno de Estados Unidos, sobre todo lo que pasa en Medio Oriente. Si bien estoy de acuerdo con lo que dices de América Latina, hay otra manera también de leerlo, que es: desde que entró Trump, se ha virado a la derecha gran parte de los países en América Latina. Estoy de acuerdo que Lula posiblemente que se quede con la presidencia en Brasil, logre su reelección. Sin embargo, las encuestas ponen cerca al hijo de Bolsonaro. Bolsonaro, sí. Lo ponen muy, muy, muy cerca. Pero Lula sigue teniendo la ventaja, es la realidad. Aquí en México no se ve que vaya a haber en 2030 que vaya a virar a la derecha, mínimo el gobierno federal, no se ve. Sin embargo, ya se empieza a articular la derecha, algo que no se veía el sexenio pasado. Ya se empieza a ver un proyecto que, pues ahí está Salinas Pliego, ahí están los diferentes partidos, ya se hizo el Somos MX, ya se empieza a ver un camino desde la derecha. Milei, obviamente entregando a Argentina,
de la Espriella en Colombia entregando Colombia, Noboa entregando Ecuador, Perú entregado, Cast en Chile entregado, Bolivia entregado, Uruguay entregado. Realmente los grandes países latinoamericanos están viéndose diezmados por la política exterior de Estados Unidos. Venezuela con Delcy Rodríguez, si bien sigue el mismo régimen chavista, el mismo régimen de Maduro, que Delcy Rodríguez era su mano derecha, ya, como bien dices, hay la línea directa, no con Rusia, no con China, sino con Estados Unidos. Ya la línea directa del régimen, no mejoraron las condiciones. Ningún país donde entra Estados Unidos mejora las condiciones de sus habitantes, pero sí se subordinan ante los intereses del imperio yanqui en la materia económica. Entonces, la política exterior de Trump ha sido potente en estos casos. Sin embargo, en tema social, mejorar la calidad de vida de las personas no lo ha sido. No han mejorado la calidad de vida de las diferentes naciones en América Latina y en el mundo. Es la realidad. Los problemas que empieza a tener Trump son internos. No que empiece, ya los tiene desde hace rato. Pierde la elección, a lo mejor lo quitan de la presidencia. Milei tiene problemas internos, ya después de un tiempo gobernando ya estamos viendo que no es la solución, pero han exportado bien el discurso. Es verdad. Siempre y cuando se hable y se ponga en el centro el tema de la migración y el tema de la seguridad, la derecha política va a ganar en esos países. Es lo que logró ser Milei con Argentina, es lo que logró ser Espriella, Bukele, es lo que hace, Kast es lo que hizo en Chile. Aquí la derecha está tratando de vertebrar ese discurso, el tema de la migración, no tanto porque no es un tema que nos aflige tanto, pero sí el tema de seguridad. Los países donde el discurso central es la corrupción y los excesos del poder y del empresariado, va a ganar la izquierda. Pero se está logrando virar el que todos hablemos del tema de seguridad, del huachicol, del crimen organizado, que son temas que nos están pegando, es una realidad. Pero si eso se pone en el centro de la discusión, la derecha empieza a tener un camino ya vertebrado hacia, en un futuro, obtener el poder. Yo considero, en el caso Trump, los descalabros que puede tener en esta elección que viene serían más totalmente por su culpa que porque exista en realidad una verdadera reestructuración del Partido Demócrata que desde, lo diré de una forma lo más cordial posible, pero desde que el tiempo les ganó a las figuras de etnia anglosajona en la cúpula del partido y los ha superado lo que defienden ellos, la diversidad étnica. Por ejemplo, pese a todo lo que se le puede señalar, desde populismo hasta la corrupción que ya ha quedado un poco en evidencia, pero a mí se me hace una de las figuras más prominentes actualmente de los demócratas, es el alcalde de Nueva York. Hay otros más, está también la excongresista o congresista, no sé si todavía sí, Alexandra Ocasio-Cortez. Pero tanto el alcalde de Nueva York y Alexandra Ocasio-Cortez guardan una peculiaridad distinta. Uno viene de origen árabe, la otra viene de origen latino, pero tienen una misma peculiaridad. Se están enfrentando a un sistema más blanqueado que el mismo republicano. El Partido Demócrata es muy incluyente, pero no tan incluyente. Por ejemplo, yo creo que parte del triunfo que llegó a tener, de la fuerza que llegó a ganar Donald Trump, es ese empecinamiento de los Clinton de querer seguir figurando. Luego vemos que tras ese estrepitoso fracaso llega un Joe Biden que es un prototipo de las grandes conciencias estadounidenses, un hombre blanco, creo que fue ex veterano, como sí. suele serlo, suele cumplir el libreto tradicionalista de la cúpula anglosajona de Estados Unidos. Y es lo que estamos viendo actualmente en el Partido Demócrata, que es la gran área de oportunidad que tiene, pero a la vez también es el gran freno para que sigan continuando en el poder
personajes como Donald Trump, que el Partido Republicano se sigue recurriendo a sus prototipos, siempre un personaje del mismo molde, de la misma extirpe, de la misma procedencia. Y en el caso de los demócratas ya se está dando este relevo generacional, como lo quieran decir, porque hay los políticos blancos no han logrado encajar completamente en las nuevas vías del partido, y llegan estas nuevas corrientes de políticos que son procedentes de inmigrantes, que es la verdadera naturaleza, pero no solamente inmigrantes, pues Donald Trump viene de inmigrantes, pero son inmigrantes blancos, inmigrantes de otras partes del mundo, y ese puede ser al final el gran éxito, la gran desgracia del Partido Demócrata, y que puede mantener aún a Trump un modelo de Estados Unidos que, si bien sí vende mucho su forma de ver la política, porque fue una forma en la que Estados Unidos llegó a su esplendor. La década de los 90 era los de los 80, de la hegemonía blanca, que empezó a establecer un nuevo modelo, empezó a incluir otro tipo de población. Ya se vino abajo. Ahora sí que, como diría la canción, les crecieron los enanos. Llegan nuevas generaciones, y es lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos, un choque de una generación de inmigrante que ya no es la que venía con la corriente, y que, sobre todo, lo más importante, que Trump a la fecha no logra responderle a su electorado, a su voto duro, qué es lo que va a hacer con el país. Hay una paradoja ahí, porque por un lado este escenario del que estamos hablando pues nos habla de un presidente problemado, de un presidente en crisis, de un presidente debilitado hacia el interior de su país y también hacia el exterior. Pero al mismo tiempo estamos hablando quizás de la administración estadounidense que más fuerte, o por lo menos más públicamente, ha presionado al gobierno mexicano, sí, desde hace muchas décadas. En ese contexto me gustaría preguntarles, ¿qué impacto está teniendo en la política interna mexicana esta presión estadounidense que sigue? Evidentemente, la DEA todas las semanas hace declaraciones sobre México, en fin. ¿Qué impacto está teniendo en los procesos internos políticos mexicanos? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que Citlali Hernández, funcionaria partidista importante de Morena, confirmó hace unos días que se están postergando las convocatorias para elegir a sus candidaturas. Postergando entre comillas, porque en realidad, ya lo hemos dicho aquí, se están adelantando muchos meses. El proceso electoral todavía ni siquiera empezó, pero bueno, ellos están haciendo ahí, utilizando eufemismos para nombrar a sus candidatos. Estaba programado para principios de agosto, ya dijo que no va a ser así. Estos se van a ir pateando el bote quizás a finales de mes. Yo tengo la impresión de que tampoco a finales de mes va a ocurrir, lo cual me lleva a pensar que hacia el interior de la Cuarta Transformación hay tensiones, no se terminan de poner de acuerdo sobre qué rumbo van a tomar de cara al proceso electoral del 2027. Muchísimo está impactando lo que está pasando en Estados Unidos con México. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio. En estados como Tamaulipas o Sinaloa o Chihuahua o cualquier tipo de estado, sobre todo los fronterizos, ¿qué candidatos ven para el 27 y el 28 que salgan plenamente del partido de Morena, o de Verde, o de PT? Pues el análisis, yo creo que de la mayoría de la gente, de los que nos ven y nosotros mismos, se queda puede decir, no, pues se me hace que más va esta persona, o este otro candidato, o esta otra precandidata, etcétera, etcétera. Pero siempre metemos el factor, no sé lo que va a pasar con Estados Unidos, no sé si van a venir por más políticos mexicanos, no sé si van a atacar a políticos en Tamaulipas o en Chihuahua o en Sonora o en Nuevo León. ¿Por qué? Porque queda esa gran duda de qué va a pasar con todo lo que está planteando las agencias de Estados Unidos de seguridad, el Homeland Security, el mismo Departamento de Guerra, la DEA, el FBI, la CIA, etc. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque si pasa lo que pasó en Sinaloa, a ver, el candidato
el candidato después de Rochamoya, el que ya se estaba apuntando, ya se empezaba a mover, ya estaba empezando a tener proselitismo ahí en Sinaloa, era el senador, ¿cómo se apellida No me este? acuerdo su apellido. El senador, este senador, el que ahorita está en problemado, ahorita me acuerdo el nombre. Que no ha querido solicitar licencia. Que no ha querido, ¿cómo le pagan si tiene las cuentas congeladas? Eso a mí me intriga. Total, ¿cómo le pagan su sueldo de senador? Total, eso está pasando en todas partes. Por eso el anuncio de Citlali Hernández es interesante. Imagínate que empiecen a ser seleccionados como defensores de la soberanía y ya sabes, los nombres que le inventan en Morena para todas estas personas que quieren contender en la siguiente contienda electoral y que luego salgan en una lista que manda Estados Unidos. Me imagino que por eso están teniendo un poco de cuidado en desde ahorita empezar a perfilar a los diferentes personajes políticos que quieran competir en la siguiente contienda. Por lo tanto, creo que está afectando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. También en la toma de decisiones de la presidenta. ¿Por qué? Y del gobierno federal. Porque todos los caminos, todos los caminos de investigación que se ven desde Estados Unidos, parece que apuntan hacia el rancho de la chingada en Tabasco. Pero van escalando poco a poco. Entonces, se le complica al gobierno federal, sobre todo a Morena, para el futuro cercano político del país. Tú tienes una muralla que te protege de las flechas, vamos a decirlo así. Pero tú no alcanzas a pasar con tus flechas esa muralla y decides quitarla. ¿Qué va a pasar? Te van a caer las flechas a ti también. Claro. Eso es lo que le está pasando a Morena. Yo, la intervención, la injerencia estadounidense que está teniendo, sí es algo preocupante, pero es más preocupante porque Morena ya quitó todas las protecciones que pudo haber tenido el Estado mexicano para protegerse de una intervención, al menos como se podría considerar estadounidense. La más importante, eliminar los autónomos, la más importante, la reformitis que inició Morena para concentrar más el poder, y la cereza en el pastel que probablemente sí pueda detonar ahora una intervención. No es el Chapo Guzmán, no es Rochamoya, no es más que vayan a querer minar las instituciones electorales como lo han estado intentando frecuentemente Morena. Donald Trump puede decir misa, Marco Rubio puede decir misa, pero en el mundo hay reglas que se respetan todavía. Y creo que han sido ellos muy evidentes. Mataron a un ayatolá, pero pues todos sabemos la naturaleza del régimen iraní. Digo, como aún así se debe respetar la soberanía del pueblo, pero en un mundo aún con Manuel de Carreño, hay reglas que se respetan. México estuvo construyendo una democracia incluso hasta competitiva con la estadounidense, porque Estados Unidos aún sigue siendo una democracia. Y pareciera que el Estado mexicano, Morena, se empeñó en revertir, en resarcir todo lo que lo ayudó a llegar al poder. Porque esa es la verdad. Morena llega al poder por todo el avance democrático que se hizo en el país y cómo se empezó a depurar todas las estructuras que por 70 años de régimen priista habían imperado. Tal vez la fortuna de todas las desgracias que nos dejó los gobiernos panistas, esa fue la gran fortuna. México avanzó mucho en materia democrática y Morena se ha encargado de revertir todo esto. Si Estados Unidos aumenta la presión política y su intervencionismo, pues difícilmente Morena va a poder librar o manejar un discurso como el que tratan de hacer si ellos mismos se han encargado de coartar nuestra libertad y nuestros derechos. Sí, totalmente. Oigan, y si nos vamos ya a lo micro, a Tamaulipas, estábamos haciendo ahí el recuento hace unos días. Me da a mí la impresión, no sé si coincidan, de que particularmente en este proceso electoral,
es muy amplia la lista de aspirantes a las candidaturas. A ver, Victoria es un caso, con las dos manos no alcanzas a contar a los aspirantes serios, es decir, que podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero que podrían competir por una candidatura. Lo mismo pasa en Reynosa, en Ciudad Madero, en Matamoros, entiendo, en Nuevo Laredo. Las cosas están un poco más pactadas por cómo están ahí la coyuntura política. Pero a pesar de todo esto que estamos diciendo, otra paradoja es que hay mucho interés por ser candidatos a diferentes candidaturas, perdón, a diferentes posiciones en Tamaulipas. Sí, definitivamente, Miguel. Realmente hay mucho interés porque ahorita se ve que quien está en la mesa de la toma de decisiones es el único que se beneficia. O sea, yo te puedo decir entre 15 y 20 aspirantes a la alcaldía en Ciudad Victoria. Sí. Te puedo decir, porque no conozco tanto, porque no vivo en Tampico, pero alrededor de unos 10. Te puedo decir alrededor de unos 15 en Reynosa. Y así en las diferentes partes del estado. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que quiere participar y todos van a decir lo mismo, ¿eh? El pueblo y... Quieren hacer algo bueno por su y ciudad. que vamos juntos, vamos adelante, vamos a construir y por todo el futuro. Pero, ¿quién hace una reflexión real de qué es lo que... Es porque ellos quieren gobernar, quieren firmar los contratos, quieren decidir hacia dónde se van los contratos. En el momento de menos transparencia en los últimos 20 años del país, es interesante ser otra vez gobernante, sin transparencia, que te puedan estar revisando ciertos contratos. Si tu única limitante es tu propio partido y no instituciones que regulen la fuerza de tu propio partido, las contralorías, las fiscalías, el Poder Judicial, ¿quién te regula? Entonces, ¿quién quiere realmente gobernar para bien? Sin mancharse en el sistema en el que está. Realmente, para mí, lo que dicen todas estas personas que arman asambleas, que empiezan a ir a plantar árboles, que empiezan a ir a hacer bingos, que empiezan a presentarse en todos los canales de difusión, A repartir el periódico de Regeneración. que empiezan a repartir periódico de Regeneración, que se empiezan a poner chalequito, de todos los partidos. Le están faltando a su actual trabajo, ¿eh? Si eres congresista, al Congreso. Si eres alcalde, a la alcaldía. Si eres senador, al Senado. Si eres diputado federal, al Congreso Federal. Si eres regidor, al Cabildo. Todos están viendo por el siguiente puesto. ¿Por qué no ven por el puesto de hoy? Hoy tienen mucha responsabilidad. Por ejemplo, en Congreso, si tú analizas la Ley General de Instrumentos y Procedimientos Electorales, te darías cuenta que todas estas asambleas, utilizando recursos legaloides, le sacan la vuelta a cómo adelantarse en los actos anticipados de campaña. Mientras ellos no digan, vota por mí, pero tengan un templete, 5,000 personas invitadas, un espectacular con su nombre y cara, y hablando de su proyecto, mientras no digan vota por mí, no cae en la causal subjetiva para anulación de acuerdo al artículo 3 de esa ley. Realmente, la ley está hecha para burlarse. Y a mí me generan más bronca las personas que perfectamente legal, con argumentos legales, con argumentos legaloides, burlan a la Constitución y hacen lo que quieren. Esas son las personas de las cuales más nos tenemos que estar preocupando, no de las personas que andan por la ilegalidad o que andan, no, de las personas que con la ley en la mano faltan a la ley. La ley es universal, los actos son particulares. Entonces, ahí encuentras los huecos. Entonces, siempre va a haber huecos en la propia ley. Y utilizar esos huecos para tu propio beneficio es donde se rompe todo el sistema. Y ahí es por lo que México está como está. Yo quisiera decir de Victoria lo siguiente. Primero, el árbitro no puede pitar si lo atas de manos y de pies. El IETAM
y el INE están atados de manos, no cuentan ya con presupuesto, cada vez se lo recortan más. Esa yo podría decir que es la primera variable. Ahora, vámonos a otra más fácil. A ver, lo he visto, por ejemplo, con narcotraficantes. Los agarran, que vivieron siempre, usaban efectivo toda su vida del producto de su negocio. Y el SAT lo sabe. Claro. El SAT sabe cuántas monedas traían en la bolsa, casi. ¿A poco el SAT no sabe todo lo que están haciendo los que están aspirando? Yo creo que la mejor forma, digo, porque lo se hizo durante un tiempo, de castigar a alguien, no es si estás haciendo actos anticipados de campaña, entonces es, ¿cuánto estás gastando? Claro, desde el dinero. ¿Cuánto estás gastando? Ya se te pasó la mano. Ah, es que usted fueron, a ver, los donantes. ¿De dónde vienen? Razón social, etc, etc. Si existiera una intención real de regular, o se regulan, aún con todas las trabas que pueda tener la ley. Y yo por eso la vía política de Victoria la resumo de la siguiente forma: priistas que se acusan de priistas, pero que extrañan mucho al PRI. Y en general, en todo el estado, no vamos a particularizar en Victoria, pero este fenómeno que se da, como decía Mario, en todos los municipios y en todas las candidaturas, en todas las posiciones en el Congreso. A ver, si uno ve la composición del Congreso actual, yo creo que el 70 o el 80 o a lo mejor hasta el 90% de los diputados están buscando una alcaldía, es decir, ven al Congreso como un mero trampolín para otra posición. Y si no, por lo menos reelegirse, ¿verdad? No se van a quedar sin nada. Me parece a mí que otra de las motivaciones, aparte de las que bien decías tú, Mario, que básicamente se resumen en el presupuesto, en el control del presupuesto, otra razón por la que vemos esta euforia por las candidaturas es porque desafortunadamente la vara está muy baja. Es decir, queda la impresión en el ambiente de que cualquiera puede ser alcalde, cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser diputado federal. En fin, sí me parece que estamos ante una degradación grave de la clase política que nos va a pasar factura. Ya nos la está pasando y nos la va a pasar durante los próximos años. Es que, Miguel, el sistema está roto. ¿Qué persona preparada, pensante, con ganas de hacer el bien a su sociedad, digamos que es legítima la de ciertas personas? Claro. Imagínate, ¿qué tienes que hacer tú para poder ganar una elección? Mapachar, conseguir dinero fuera del presupuesto de fiscalización que te da el INE, a veces hasta levantar personas el día de la elección, que armar estructura, pagar las líderes distritales, seccionales. Ofrecer contratos para el futuro. Ofrecer contratos para el futuro, ya empeñando parte del presupuesto futuro, en dado caso que resultes ganador. Eso es lo que tienes que hacer, todos, todos. De todos los partidos. El que resulte ganador es porque hizo eso. La persona que llega a gobernar ya llega con mucha ilegalidad tras sus pies. Ya llega con parte de su honorabilidad rota. Y al llegar de esa manera, ¿qué es lo que se va a encarar? Se va a encarar que ya lo hice. Ya estoy aquí, ya lo hice. Este contrato, pues sí, dame el 10, no, pues el 15, no, pues el 20, y ahorita te piden hasta 30, 40 en ciertos servicios, me he enterado. Ya llegas corrupto y corrompible y con deudas, con muchas deudas. No estoy hablando económicas nada más, deudas políticas. Ya también estás atado de manos para poder hacer el bien que dices que vas a encarar. Todos los personajes políticos, las personajes políticas que nos topemos para el presente y futuro van a hacer esto que estoy diciendo para poder conquistar una candidatura. Y es más, ya se hace desde las precandidaturas. Por eso vemos los 10 millones de pesos que se gastaban al día en Chihuahua Andrea Chávez. ¿Quién lo pagaba? ¿Quién sabe? Le preguntaron a la autoridad electoral. No, ya se murió ese tema. Todos los espectaculares que había de Adán Augusto en el 2024 antes de la elección presidenciable.
¿Quién lo pagó? ¿Quién sabe? Y así de todas las figuras y todo, y también del PAN, y también del Verde, y también del PT, y también de Morena, y también del Movimiento Ciudadano, todos. Entonces, el sistema está roto. Si tú ya llegas roto a gobernar, lo que espera es que se agrave esa rotura, no que se repare, porque ya llegas con deuda. A mí lo que fíjense, o sea, es muy sinvergüenza, diría yo, el ambiente que hay en Victoria. Pero me agrada más este ambiente sinvergüenza que hay en la ciudad político que una vida política de buenas conciencias con línea. Durante mucho tiempo Victoria tuvo figuras de muy buena procedencia, ciudadanos honestos, pero venía con la línea del PRI. De buenas familias, como suele decirse. Sí, venía con la línea del PRI. Y ahorita vemos una fauna de narcos, guachicoleros, de empresarios, de todo vemos. Y dices, qué sinvergüenzas, qué rufianes, etc. Pero ya existe esa libertad de que lo hagan. Y eso al final son los juegos y las desgracias de la democracia. Y es algo hasta que da un poco de gusto porque este duelo que se está dando entre rufianes, pues es una democracia que estamos viendo, aunque sea de facto, porque, como lo vuelvo a repetir, Morena se ha encargado de minar y de destruir la vida democrática del país, pero afortunadamente se dan este tipo de situaciones. Por más lamentable que lo veamos, la pobreza, que digan de que hay pobreza adecuada, entonces yo no lo veo así. Todo ciudadano puede ser elegible, cualquiera sea su procedencia, digo, salvo que no sea de la delincuencia organizada, que sea comprobable, porque también, o sea, vivimos una era de posverdad de que este sí, este no. Pero creo que esa pluralidad que está imperando en Victoria está cambiando mucho el panorama político y lo está haciendo evolucionar. Porque, por ejemplo, vemos otros polos muy, no decirlo lamentables, pero muy peculiares de cómo se ha impuesto el poder por apellidos o por cacicazgos. Reynosa, Laredo, Matamoros, de una forma muy peculiar, muy desastrosa para el país. Y en la zona sur, que aún sigue manteniéndose este liderazgo del sector petrolero, que sigue influyendo mucho en su vida pública. Victoria, colapsa el PRI, colapsa quien lo había mantenido en hegemonía política, ya el PAN no lo logró, Morena no lo está logrando, y eso es un aspecto positivo. Aunque pareciera risible, en democracia, ridículo, pero aspectos se están dando, entre el caos, hay un caos que está manteniendo un orden democrático y en eso al final, lo digo de esta forma, es muy exagerada, pero todos son mapaches. No hay, sí. Es lamentable que no haya una autoridad que esté regulando, pero todos están en sus mapaches, todos están sus acarreados. Todos están adelantados. Es un juego de la democracia. Todos gastan más de lo permitido. Pero como lo decían los grandes defensores de la democracia anticomunista de aquellos tiempos, más vale una democracia totalmente imperfecta que un autoritarismo totalmente perfecto. Sí, de acuerdo. Pues puede ser vivo. Eso puede ser debatible, sin embargo... No, es muy debatible. Es muy debatible. Yo hace rato que decía que cualquiera puede ser alcalde o diputado, evidentemente no me refería al pedigrí, ni al apellido, ni a mucho menos, ¿no? Desde luego entiendo que hay posibilidad democrática de que cualquiera se postule. Yo me refería al nivel profesional, digamos, político de quienes lleguen a ocupar esos cargos. En democracia, todos podemos ser elegidos y todos somos elegibles. Claro. Entonces, está bien que pueda participar cualquier persona con cualquier trayectoria, origen, mientras que cumpla los requisitos de no tener carpetas de investigación y no haber sido delincuente y demás. Y si fue delincuente, que haya reparado el daño, si para eso sirve la cárcel. Pero
utópicamente hablando, ¿verdad? Ujú. Pero realmente, lo que sí nos debe dejar bien claros y tenemos que verlo, creo que ya la ciudadanía lo tenemos que ver de un punto de vista más maduro, son los políticos los que gobiernan indistintamente el partido y los no políticos, los ciudadanos que acatan las órdenes de los políticos. En esta mesa se puede sentar uno de verde, uno de naranja, uno de azul, uno de guinda, uno de rojo. Pero todos están en esta mesa. Y lo que tenemos que entender los ciudadanos es que no estamos invitados a la mesa. No porque te den un programa social o porque te digan cualquier promesa de campaña, no por eso significa que te están invitando a la mesa. No. Son ellos peleándose quién come en la mesa y lo que sobra de las migajas, ahí les va, perros. Así es. Tenemos que diferenciar el poderoso contra el no poderoso. Si usted no tiene poder, no está en la mesa de los poderosos. Indistintamente el partido. No importa el color, ¿cuántos tractocamiones tiene? Sí. Eso en los tiempos de la 4 Pareciera que eso se está volviendo canon. Bueno, cerramos con eso, compañeros. Gracias Por cierto, ¿de quién es la bodega? Sigue la hay gran- muchas notas. Me imagino que quieren En la última semana el deporte favorito de Victoria se ha convertido en adivinar quién es el dueño de la bodega o quién no es el dueño de la bodega, porque les han salido tantos dueños que No vayan a interrumpir comidas o festejos como el caso de Lozoya, ¿no se acuerdan que estaba sí. con Romero de Champs, ¿no? Que Romero de Champs levantó las manos y Pensando que iba por él. Hay que ver el registro público, a ver de quién es el dueño del predio. Sí, va. Seguramente habrá sorpresas. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima.